Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema crucial para todos los criadores de gallinas y aves: las plantas que no debes darles a tus gallinas. Esta es la historia de Pedro, un criador que enfrentó grandes retos cuando descubrió que algunas plantas comunes en su patio eran peligrosas para sus aves. Su experiencia nos enseñará a proteger a nuestras gallinas y a mantenerlas saludables. Si quieres saber más sobre este tema, no olvides suscribirte, darle like a este video y comentar abajo la raza de gallinas que estás criando o buscando. Estamos aquí para ayudarte a cuidar de tus aves y llevar tu proyecto avícola al siguiente nivel. Empecemos. Pedro había escuchado que las gallinas suelen evitar naturalmente las plantas peligrosas, pero pronto descubrió que esto no siempre era así. Una mañana, notó que algunas de sus gallinas mostraban signos de malestar. Al inspeccionar el área donde pastaban, encontró restos de hojas de una planta que había crecido cerca de su gallinero. Fue entonces cuando entendió que no todas las plantas eran seguras y que debía aprender más para proteger a sus aves. Pedro comenzó investigando las plantas comunes que podían representar un peligro para las gallinas. Descubrió que algunas especies como la cicuta, el tejo y la belladona contienen compuestos tóxicos que pueden causar desde malestar digestivo hasta problemas más graves en las aves. Estas plantas pueden crecer espontáneamente en patios y terrenos cercanos, lo que las convierte en un riesgo oculto para cualquier criador. Para evitar que sus gallinas tuvieran acceso a estas plantas, Pedro tomó varias medidas. Primero, revisó cuidadosamente todo su patio y eliminó cualquier planta que pudiera ser peligrosa. También creó una zona de pastoreo cerrada donde las gallinas podían explorar sin riesgos. Este espacio estaba rodeado por una cerca baja que evitaba que las aves llegaran a áreas donde podían crecer plantas tóxicas. Pedro también instaló áreas de sombra utilizando árboles y arbustos seguros, como moreras y naranjos. Esto no solo ofrecía protección contra el sol, sino que también reducía la probabilidad de que plantas peligrosas crecieran espontáneamente en esas áreas. Además, Pedro cultivó pastos y vegetales específicamente para sus gallinas, asegurándose de que tuvieran acceso a alimentos seguros y nutritivos. Gracias a estas acciones, Pedro logró crear un entorno más seguro para sus gallinas. Aprendió que identificar y eliminar plantas tóxicas no solo protege la salud de las aves, sino que también previene pérdidas innecesarias en su proyecto avícola. Su experiencia es un recordatorio de la importancia de conocer nuestro entorno y actuar de manera proactiva para garantizar el bienestar de nuestras aves. Pedro se dio cuenta de que a pesar de sus esfuerzos por mantener el patio seguro, siempre existía la posibilidad de que alguna gallina ingiriera accidentalmente una planta tóxica. Por ello, decidió aprender a reconocer los signos de intoxicación en sus aves y a actuar rápidamente para minimizar los daños. Una de las cosas que más le ayudó fue observar atentamente el comportamiento de sus gallinas. Notó que, cuando una gallina ingería algo tóxico, sus primeros signos eran pérdida de apetito, letargo y movimientos inusuales. En algunos casos, las aves mostraban diarrea o vómitos, mientras que otras presentaban dificultades para respirar o una postura encorvada. Pedro sabía que identificar estos síntomas a tiempo era crucial para salvar la vida de sus gallinas. Cuando detectaba que una gallina estaba intoxicada, Pedro actuaba de inmediato. Su primera acción era separar al ave afectada del resto del grupo para evitar que otras gallinas intentaran imitar su comportamiento o que la situación empeorara. Luego, le ofrecía agua limpia y fresca para ayudar a diluir las toxinas en su sistema digestivo. Pedro también consultaba con un veterinario de confianza para recibir orientación sobre cómo tratar casos específicos de intoxicación. Aprendió que, en algunos casos, era necesario administrar carbón activado para neutralizar las toxinas y prevenir daños mayores. Este recurso, aunque simple, resultó ser una herramienta invaluable en su manejo de emergencias. Además de actuar rápidamente, Pedro decidió capacitarse más sobre las plantas tóxicas y sus efectos. Participó en talleres y leyó guías que le ayudaron a entender cómo prevenir intoxicaciones y cómo manejar situaciones críticas. Esta preparación no solo le dio confianza para enfrentar posibles problemas, sino que también le permitió compartir su conocimiento con otros criadores de la comunidad. La experiencia de Pedro demuestra que, aunque prevenir es esencial,
Estar preparado para manejar emergencias puede marcar la diferencia entre salvar o perder a una gallina. Su dedicación a aprender y actuar con rapidez se convirtió en un ejemplo para otros criadores interesados en proteger a sus aves. Pedro comprendió que su experiencia con las plantas tóxicas no solo podía beneficiar a su granja, sino también a otros criadores que enfrentaban desafíos similares. Decidió compartir su conocimiento y crear un ambiente educativo en su comunidad para ayudar a otros a proteger sus aves y mejorar sus prácticas avícolas. Una de las primeras iniciativas de Pedro fue organizar reuniones en su granja, donde los criadores locales podían aprender sobre las plantas tóxicas y cómo identificarlas. Utilizaba ejemplos prácticos, mostrando fotos y especímenes reales de plantas peligrosas para que los asistentes pudieran reconocerlas fácilmente. Estas reuniones no solo eran informativas, sino que también fomentaban un sentido de comunidad y colaboración entre los criadores. Pedro también creó materiales educativos como folletos y guías que distribuía en mercados y eventos agrícolas locales. Estos recursos incluían listas de plantas comunes que debían evitarse, así como consejos prácticos sobre cómo diseñar un entorno seguro para las gallinas. Para llegar a un público más amplio, Pedro utilizó las redes sociales, compartiendo videos y publicaciones que explicaban de manera sencilla y visual los peligros de las plantas tóxicas. Además, Pedro trabajó con escuelas locales para incluir el tema de las plantas tóxicas en los programas educativos de agricultura. Permitió que estudiantes visitaran su granja y participaran en actividades prácticas, como limpiar áreas de pastoreo y plantar vegetación segura para las aves. Estas experiencias no solo educaron a las nuevas generaciones, sino que también inspiraron a muchos a interesarse por la cría responsable de gallinas. Otra forma en la que Pedro promovió el conocimiento fue colaborando con expertos y veterinarios para organizar talleres más avanzados. Estos eventos cubrían temas como el manejo de emergencias, el uso de suplementos naturales para fortalecer la salud de las aves y la creación de ecosistemas seguros en las granjas. Pedro se convirtió en un referente en su comunidad, demostrando que compartir conocimientos puede tener un impacto positivo y duradero. Gracias a su dedicación a educar y ayudar a otros, Pedro no solo mejoró la seguridad de su propia granja, sino que también contribuyó al bienestar de muchas aves en su región. Su historia es un recordatorio de que el conocimiento compartido puede ser una herramienta poderosa para crear un impacto colectivo en el mundo avícola. Pedro se dio cuenta de que una de las mejores formas de proteger a sus gallinas de las plantas tóxicas era diseñar un entorno que limitara el acceso a vegetación peligrosa. Sabía que no siempre podía controlar lo que crecía en áreas vecinas, pero podía tomar medidas para garantizar que su gallinero y su patio fueran espacios seguros y bien gestionados. Lo primero que hizo Pedro fue cercar las áreas de pastoreo con mallas resistentes que impedían que las gallinas escaparan hacia zonas no controladas. Estas cercas también servían para mantener alejados a depredadores y animales que pudieran introducir semillas de plantas peligrosas. Pedro diseñó el espacio de manera que las gallinas tuvieran suficiente libertad para explorar y buscar alimentos sin exponerse a riesgos. Otra medida importante fue implementar un sistema de revisión periódica del terreno. Pedro recorría el patio semanalmente para buscar plantas nuevas que pudieran haber germinado espontáneamente. Aprendió a identificar rápidamente las especies peligrosas y las eliminaba de raíz antes de que las gallinas pudieran consumirlas. Este hábito no solo mantenía seguro el entorno, sino que también le permitía estar en sintonía con los cambios naturales de su granja. Pedro también decidió cultivar plantas seguras y beneficiosas para las gallinas dentro del área de pastoreo. Plantó hierbas como albahaca, perejil y trébol, que no solo son seguras, sino que también aportan nutrientes y mejoran la dieta de las aves. Estas plantas también actúan como una barrera natural que desalienta el crecimiento de especies tóxicas. Para complementar estas medidas, Pedro instaló bebederos y comederos en lugares estratégicos para asegurarse de que las gallinas no buscaran alimentos en áreas no controladas. También construyó áreas de sombra utilizando árboles seguros y estructuras artificiales, lo que redujo la necesidad de que las gallinas buscaran refugio bajo arbustos potencialmente peligrosos.
Gracias a este diseño estratégico, Pedro transformó su gallinero en un espacio seguro y controlado, donde las gallinas podían prosperar sin riesgos. Su experiencia demuestra que, con planificación y dedicación, es posible minimizar los peligros y maximizar el bienestar de las aves. Pedro entendió que a pesar de todas las medidas preventivas, siempre existe la posibilidad de que una gallina ingiera accidentalmente una planta tóxica. Por eso, decidió establecer un plan de emergencia para manejar estos casos de manera rápida y efectiva, minimizando el impacto en la salud de las aves y en la productividad de su granja. El primer paso del plan de Pedro fue crear un botiquín de primeros auxilios específico para sus gallinas. Este botiquín incluía elementos esenciales como carbón activado, solución salina y una jeringa sin aguja para administrar líquidos. También incluyó una lista de contactos de veterinarios especializados en aves y una guía rápida para identificar síntomas de intoxicación. Pedro capacitó a su equipo y a los miembros de su familia en cómo actuar ante una posible intoxicación. Les enseñó a observar signos como letargo, diarrea, vómitos o cambios en la postura de las gallinas. También les mostró cómo administrar los primeros auxilios de manera segura mientras esperaban la llegada de un veterinario. Una de las prácticas clave que implementó Pedro fue tener un espacio designado para aislar a las gallinas enfermas. Esto no solo evitaba que otras aves interactuaran con la afectada, sino que también le permitía monitorear su condición de cerca. Pedro equipó esta área con agua fresca y alimentos blandos que eran fáciles de digerir, ayudando a las gallinas a recuperarse más rápidamente. Pedro también se aseguró de mantener un registro detallado de cualquier caso de intoxicación, incluyendo la planta sospechosa y los síntomas observados. Estos registros le permitieron identificar patrones y mejorar su manejo preventivo. Además, compartió esta información con otros criadores de su comunidad, ayudándoles a evitar problemas similares. Gracias a este plan de emergencia, Pedro logró manejar situaciones críticas de manera efectiva, protegiendo la salud de sus gallinas y minimizando las pérdidas. Su enfoque demuestra que estar preparado para lo inesperado es una parte esencial de cualquier proyecto avícola exitoso. Pedro sabía que la clave para mantener su gallinero seguro y saludable era estar constantemente informado sobre posibles riesgos y soluciones innovadoras. Decidió dedicar tiempo y esfuerzo a educarse, no solo sobre plantas tóxicas, sino también sobre prácticas de manejo que podían mejorar su proyecto. Una de las primeras cosas que hizo Pedro fue asistir a talleres y seminarios organizados por expertos en agricultura y avicultura. Estos eventos no solo le proporcionaron información actualizada sobre las plantas tóxicas más comunes en su región, sino que también le enseñaron técnicas avanzadas para prevenir y manejar intoxicaciones. Pedro incluso tomó notas detalladas y las compartió con otros criadores interesados en aprender. Pedro también utilizó recursos en línea, como blogs, foros y videos educativos, para mantenerse al día sobre las mejores prácticas. Encontró comunidades de criadores en redes sociales donde podía hacer preguntas, compartir experiencias y aprender de los errores y éxitos de otros. Estas interacciones le ayudaron a ampliar su perspectiva y a descubrir soluciones que no había considerado antes. Además, Pedro trabajó en estrecha colaboración con veterinarios y agrónomos locales. Estas relaciones no solo le dieron acceso a asesoramiento profesional, sino que también le permitieron identificar y abordar problemas específicos de su entorno. Pedro valoró especialmente la capacidad de recibir consejos personalizados basados en las condiciones únicas de su granja. Para completar su educación, Pedro realizó experimentos controlados en su gallinero, probando nuevas prácticas y observando sus efectos. Por ejemplo, introdujo hierbas medicinales seguras en la dieta de sus gallinas para fortalecer su sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades. También cultivó diferentes tipos de vegetación segura para evaluar cuál era más efectiva en prevenir el crecimiento de plantas tóxicas. Pedro descubrió que una forma efectiva de reducir el riesgo de exposición a plantas tóxicas era implementar un sistema de rotación de pastoreo en su gallinero. Esto no solo permitió que sus gallinas tuvieran acceso a pastos frescos y nutritivos, sino que también ayudó a prevenir la proliferación de vegetación peligrosa en su terreno.
El sistema de rotación consistía en dividir el área de pastoreo en varias secciones. Pedro movía a sus gallinas de una sección a otra cada cierto tiempo, lo que permitía que las áreas descansaran y se regeneraran. Durante estos periodos de descanso, Pedro inspeccionaba minuciosamente el terreno en busca de plantas tóxicas que pudieran haber crecido espontáneamente. Esto le permitió eliminarlas antes de que las gallinas regresaran a esa sección. Pedro también aprovechó esta estrategia para sembrar hierbas y pastos seguros en las áreas de descanso. Cultivó plantas como trébol, alfalfa y diente de león, que no solo eran seguras, sino que también aportaban nutrientes esenciales a la dieta de sus gallinas. Estas plantas enriquecieron el suelo y crearon un entorno más saludable para las aves. Otra ventaja de la rotación fue que ayudó a reducir la acumulación de parásitos y enfermedades en el suelo. Al mover a las gallinas regularmente, Pedro rompió los ciclos de vida de muchos patógenos, lo que mejoró la salud general de su rebaño y redujo la necesidad de tratamientos médicos. Gracias a la rotación de pastoreo, Pedro logró mantener un entorno seguro y controlado para sus gallinas, asegurándose de que tuvieran acceso constante a alimentos frescos y libres de riesgos. Su experiencia demuestra que pequeñas adaptaciones en la gestión del espacio pueden marcar una gran diferencia en la seguridad y el bienestar de las aves. Pedro notó que las gallinas, al igual que otros animales, tienden a explorar y consumir plantas cuando sienten que su dieta es monótona o insuficiente. Por eso, decidió diversificar la alimentación de sus aves, asegurándose de que tuvieran acceso a una dieta equilibrada y variada que cubriera todas sus necesidades nutricionales. Pedro comenzó añadiendo diferentes tipos de granos a la dieta básica de las gallinas, como maíz, trigo y cebada. También les proporcionó vegetales frescos como zanahorias, calabacines y hojas verdes. Estos alimentos no solo mejoraron la calidad de su dieta, sino que también mantuvieron a las gallinas interesadas y satisfechas. Además, Pedro incorporó suplementos naturales como cáscaras de huevo trituradas y conchas marinas molidas para aumentar el aporte de calcio, esencial para la formación de cáscaras de huevo fuertes. También añadió probióticos naturales como el yogur para mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico de las aves. Otra estrategia que utilizó Pedro fue preparar mezclas caseras de alimento que incluían hierbas seguras y beneficiosas, como albahaca, perejil y orégano. Estas hierbas no solo mejoraron el sabor de la comida, sino que también aportaron propiedades medicinales que ayudaron a prevenir enfermedades y fortalecer la salud de las gallinas. Pedro también ofrecía pequeñas porciones de frutas como manzanas y peras, asegurándose de retirar las semillas, ya que estas pueden ser tóxicas. Estas golosinas eran una forma de enriquecer la dieta de las gallinas y mantenerlas activas y felices. Gracias a esta diversidad en la alimentación, Pedro notó que sus gallinas mostraban menos interés en explorar plantas potencialmente peligrosas. Su enfoque en proporcionar una dieta rica y variada no solo mejoró la salud de las aves, sino que también redujo significativamente los riesgos asociados con la ingestión de plantas tóxicas. Pedro entendió que proteger a sus gallinas no solo dependía de sus esfuerzos individuales, sino también de la capacidad de su comunidad para trabajar junta y compartir conocimientos. Por eso, decidió promover la educación y la colaboración entre criadores, creando un espacio donde todos pudieran aprender y crecer juntos. Una de las primeras iniciativas de Pedro fue organizar charlas educativas en su granja. Invitó a expertos en agricultura y avicultura para que hablaran sobre los riesgos de las plantas tóxicas y cómo manejarlos. Estas sesiones no solo aumentaron el conocimiento de los asistentes, sino que también fomentaron la creación de redes de apoyo entre criadores locales. Pedro también creó un grupo en redes sociales donde los criadores podían compartir información, hacer preguntas y ofrecer consejos. Este espacio virtual se convirtió en una fuente invaluable de aprendizaje para todos, permitiéndoles intercambiar experiencias y soluciones a problemas comunes. Para ampliar el alcance de su iniciativa, Pedro colaboró con escuelas locales y organizaciones agrícolas. Juntos, desarrollaron programas educativos que incluían visitas guiadas a su granja, donde los estudiantes podían aprender sobre la cría responsable de gallinas y la importancia de identificar y evitar plantas tóxicas.
Pedro también trabajó en estrecha colaboración con otros criadores para establecer un sistema de monitoreo conjunto en su región. Compartieron información sobre la aparición de plantas peligrosas y trabajaron juntos para eliminarlas de áreas comunes. Esta colaboración no solo benefició a las granjas individuales, sino que también fortaleció la seguridad y la sostenibilidad de toda la comunidad avícola. Pedro entendió que una manera efectiva de proteger a sus gallinas de plantas tóxicas era llenar su entorno con plantas seguras y beneficiosas. Esto no solo disminuía la posibilidad de que las gallinas ingirieran algo dañino, sino que también contribuía al enriquecimiento de su espacio y a su bienestar general. Pedro comenzó investigando cuáles eran las plantas más seguras y nutritivas para las gallinas. Descubrió que hierbas como el trébol, la alfalfa, la hierba de San Juan y el diente de león no solo eran seguras, sino que también ofrecían nutrientes esenciales. Decidió sembrarlas en áreas designadas de su patio para proporcionarles acceso constante a alimentos frescos y saludables. Otra estrategia que implementó Pedro fue plantar arbustos seguros que pudieran servir de sombra y refugio para sus gallinas. Optó por especies como el morero y el naranjo, que además de ser seguros, ofrecían frutos que podían complementar la dieta de las aves. También creó pequeños jardines verticales en los que cultivó vegetales como acelgas y lechugas, de fácil acceso para las gallinas. Pedro también aprovechó estas plantas para mejorar la calidad del suelo de su granja. Al rotar las áreas de pastoreo y permitir que las plantas crecieran en los descansos, logró regenerar el terreno y mantenerlo fértil. Esto ayudó a mantener una buena calidad de pasto, asegurando que las gallinas siempre tuvieran acceso a alimentos frescos y naturales. Gracias a estas prácticas, Pedro creó un entorno no solo seguro, sino también enriquecedor para sus gallinas. Su dedicación a incorporar plantas seguras y beneficiosas le permitió transformar su patio en un espacio equilibrado, productivo y saludable para sus aves. Pedro entendió que observar de cerca a sus gallinas era una herramienta poderosa para protegerlas de riesgos como las plantas tóxicas. Al pasar más tiempo con ellas, aprendió a detectar cambios en su comportamiento que pudieran indicar problemas, permitiéndole actuar de manera proactiva. Pedro dedicaba un tiempo cada día a observar cómo interactuaban las gallinas con su entorno. Notaba patrones en su comportamiento, como dónde preferían pastar, qué plantas les atraían más y cómo reaccionaban ante cambios en su entorno. Esta observación constante le permitió identificar áreas de riesgo y tomar medidas para proteger a sus aves. Un ejemplo claro ocurrió cuando Pedro notó que una de sus gallinas evitaba el comedero y mostraba signos de malestar. Investigó el área donde había estado pastando y encontró una planta que no había identificado antes. Gracias a su atención, pudo actuar rápidamente, eliminar la planta y buscar ayuda veterinaria para la gallina afectada. Pedro también utilizó esta cercanía para entrenar a sus gallinas y reforzar comportamientos positivos. Les enseñó a acudir a ciertas áreas del patio donde sabía que estaban seguras y a evitar zonas donde había detectado riesgos en el pasado. Esta relación más estrecha no solo mejoró la seguridad de las aves, sino que también fortaleció su vínculo con Pedro. Además, Pedro registraba todo lo que observaba en un cuaderno, incluyendo comportamientos inusuales y patrones que podía relacionar con problemas en el entorno. Estos registros le ayudaron a entender mejor a sus gallinas y a anticiparse a posibles problemas, como el crecimiento de plantas tóxicas en ciertas temporadas.